En 2022, The Batman irrumpió como un golpe de realidad en el ya saturado universo de superhéroes. No fue otra entrega de acción explosiva con chistes entre puñetazos. Fue una película densa, oscura, con alma. Matt Reeves firmó una obra con identidad propia, casi detectivesca, donde el terror psicológico se colaba por las sombras de Gotham, y donde Robert Pattinson, lejos de la caricatura heroica, nos entregaba un Bruce Wayne atormentado, casi patológico. La película fue un éxito rotundo, recaudando más de $772 millones, incluso con el mundo aún medio despierto tras la pandemia. Todo estaba listo para una secuela. El hype era real. El futuro prometía una trilogía potente, un universo paralelo dentro del mismo DC, y hasta un spin-off, El Pingüino, que consolidaba ese mundo. Pero hoy, casi 3 años después, lo único que crece alrededor de The Batman 2 es la niebla. ¿Qué demonios está pasando con The Batman 2? Los rumores, retrasos, cambios internos, proyectos paralelos y problemas personales han convertido esta producción en un verdadero enigma. Un rompecabezas oscuro, tan complejo y sombrío como el mismísimo Gotham. Porque no se trata solo de agenda, ni siquiera de problemas de Whedon. Lo que ocurre con esta secuela va más allá de lo típico. Es un cóctel volátil que involucra estudios en transformación, actores sobreexigidos, directores en crisis y un universo cinematográfico que intenta redefinirse, mientras su caballero más exitoso parece estar atrapado en una callejón sin salida. En este vídeo te voy a contar toda la historia, todo lo que sabemos, todo lo que se ha dicho, y lo que no se ha querido decir sobre el futuro de The Batman 2. Porque esta no es solo la historia de una película en problemas. Es la historia de un cineasta luchando contra su tiempo, de un actor al borde del colapso creativo, de un estudio que no sabe si matar o revivir a su héroe más oscuro. Prepárate, porque esto va más allá del cine. Es casi una tragedia griega con trajes de cuero y ojos delineados. Esto es lo que realmente le está pasando a The Batman 2. Cuando The Batman llegó a los cines en marzo de 2022, el panorama del cine de superhéroes era otro. Marvel aún no sentía el desgaste narrativo que vendría después de Endgame, y DC seguía buscando su identidad. Entre reboots, proyectos fallidos y un Zack Snyder que había dejado una marca indeleble pero conflictiva, el universo cinematográfico de Detective Comics parecía caminar entre ruinas. Y entonces llegó Matt Reeves. Con una visión profundamente autoral, Reeves no vino a construir un universo compartido ni a llenar la pantalla de cameos. Vino a contar una historia, oscura, lenta, dolorosa, una historia que nos recordaba que Batman, antes que un superhéroe, era un ser humano herido, un detective, un símbolo que todavía no sabía qué significaba. La elección de Robert Pattinson, en su momento polémica, fue la piedra angular de esa nueva identidad. Ya lejos de los colmillos adolescentes de Crepúsculo o del mago trágico de Harry Potter, Pattinson se había ganado el respeto de la crítica con papeles intensos en Good Time, The Lighthouse y Glide. Reeves vio en lo que pocos veían la oscuridad contenida, la rabia muda, la fragilidad que esconde el poder. No era un héroe musculoso, era una herida con capa. Y funcionó. The Batman no solo fue un éxito en taquilla, con más de $770 millones recaudados a nivel mundial, nada mal en plena resaca post-pandemia, sino que redefinió el tono y el potencial cinematográfico de DC. Fue aclamada por la crítica, amada por los fans, y lo más importante, se convirtió en la base de un nuevo universo narrativo. No uno de multiversos y explosiones cósmicas, sino uno más íntimo, callejero, donde el mal no viene del espacio, sino de las alcantarillas de la ciudad. Warner, por primera vez en años, tenía algo que funcionaba. Algo sólido, algo respetado, algo que podía evolucionar sin pedir disculpas por no ser Marvel. Así nació el plan. Una trilogía, series derivadas, un Gotham vivo, con sus propias reglas. Un universo paralelo al que James Gunn y Peter Safran construirían por su lado con el nuevo DCU. The Batman viviría aparte, como un Elseworld, con libertad creativa y respeto artístico. Un raro milagro en la maquinaria hollywoodense. Pero la oscuridad, como siempre en Gotham, no tarda en regresar. Los fans esperaban con ansias noticias de la secuela. Las pistas eran muchas. El Pingüino, serie derivada protagonizada por Colin Farrell, prometía ser un puente narrativo entre la primera y segunda parte. El rumor de que Mr. Freeze sería el villano sonaba fuerte. La fecha inicial del 3 de octubre de 2025 parecía razonable. Todo parecía en orden, hasta que dejó de estarlo. Los meses pasaban, las noticias se apagaban, y lo que parecía una estrategia de silencio creativo empezó a oler a otra cosa, a problemas, a incertidumbre, a retrasos. El primer gran indicio fue el más evidente: el Whedon no estaba terminado. En múltiples entrevistas, tanto Matt Reeves como James Gunn admitieron que la historia aún se estaba escribiendo, que la perfección lleva tiempo, que no se iba a rodar nada hasta que el libreto estuviera pulido. Y es cierto, grandes películas han necesitado años para madurar. Aliens, Terminator 2, The Godfather Parte 2. El problema no era el tiempo, sino lo que ese tiempo empezaba a revelar. Porque mientras el Whedon se afinaba, el mundo alrededor comenzaba a cambiar. Y no para mejor.
Matt Reeves, el arquitecto de este nuevo Gotham, comenzó a alejarse de la conversación pública. Rumores, discretos pero constantes, apuntaban a que estaba atravesando un momento personal muy difícil. La periodista Grace Randall fue clara: si supieran por lo que está pasando Matt Reeves, lo dejarían tranquilo. Sin entrar en detalles, dejó caer una sombra pesada. No es una situación como la de Chadwick Boseman, pero está cercana. Se hablaba de enfermedad, de desgaste emocional, de problemas que, aunque no fueran terminales, sí eran lo suficientemente graves como para afectar el proceso creativo. Cuando un actor lo consigue en serio. Y Robert Pattinson, contra todo pronóstico, lo ha conseguido. Nadie imaginaba, hace poco más de una década, que el rostro adolescente que hacía suspirar a medio planeta en Crepúsculo terminaría convertido en uno de los intérpretes más camaleónicos, respetados y buscados del Hollywood contemporáneo. Y eso, claro, tiene consecuencias. Porque si algo tiene la industria del cine es memoria corta. Cuando un actor está de moda, lo quieren para todo. Y cuando no lo está, simplemente lo olvidan. Pattinson lo sabe. Por eso ha trabajado sin descanso. Por eso no ha parado ni un segundo. Por eso, desde que se quitó la máscara de Batman, ha entrado en una espiral creativa que lo ha llevado de ciencia ficción experimental a épica mitológica, de distopías filosóficas a thrillers oscuros. Y ese ímpetu, esa voracidad artística, está muy bien para una carrera personal, pero puede ser letal para una franquicia. Después del estreno de Mickey 17, de Bong Joon-ho, una mezcla alucinante de ciencia ficción y sátira existencial que ha recibido elogios en festivals, Pattinson se embarcó en La Odisea, una ambiciosa relectura del clásico de Homero dirigida por nada menos que Christopher Nolan. El mismo Nolan que, tras a Oppenheimer, ha recobrado el poder absoluto en la industria. El mismo que ya trabajó con el en Tenet y que, ahora, lo quiere como Ulises. Una producción de alto calibre, repleta de efectos prácticos, con un rodaje largo, exigente, y de verano. Y por si fuera poco, a ese proyecto se sumó otro aún más ruidoso, Dune Messiah. Sí, Robert Pattinson, según múltiples insiders, será Cital en la secuela de Dune Parte 2. Un papel clave, un villano complejo, una oportunidad única para trabajar con Denis Villeneuve, otro de los nombres sagrados del cine actual, pero también otra producción de gran escala, otro calendario ajustado, otro viaje al desierto de Arrakis que amenaza con empujar a Gotham aún más lejos. Los rumores no tardaron en explotar. ¿Está Pattinson abandonando The Batman? ¿Puede rodar 3 superproducciones en un año sin colapsar? ¿De verdad llegará a 2027? Las redes ardieron. Los fans entraron en pánico. Y la prensa especializada se dividió. Unos, más alarmistas, hablaban de cancelación inminente. Otros, más cautos, de un simple aplazamiento técnico. Jeff Snyder, uno de los insiders más reputados del entorno cinematográfico, fue claro: no creo que nada vaya a cambiar. Pattinson hará ambas. Rodará Dune Messiah en verano y después será Batman en invierno. Si dicen que se va a 2026, podría significar que iba a empezar en diciembre y ahora será en enero. Técnicamente, podría ser. No creo que haya un gran retraso. ¿Palabras tranquilizadoras? Tal vez. Pero la verdad es que no calmaron del todo la ansiedad, porque, en paralelo, surgían nuevos reportes que apuntaban a un retraso mucho más serio de lo esperado. Algunos medios, como Screen Rant, afirmaban que el calendario de Pattinson podía empujar el inicio de rodaje a diciembre de 2027, lo cual automáticamente desplazaría el estreno a finales de 2028 o incluso 2029. Una cifra que suena a ciencia ficción cuando recordamos que la primera parte se estrenó en 2022. Más de 6 años de espera para una secuela. En el ecosistema actual de blockbusters, eso es una eternidad. Y lo peor es que, al parecer, ese cronograma podría ser aún más inestable de lo que parece. Porque si hay algo que The Batman ha dejado claro desde el principio es que no es una saga como las demás. No tiene una fábrica detrás. No es una máquina de hacer películas. Es un proyecto personal, frágil, cuidado, basado en la confianza entre un director y su actor principal. Y si alguno de los dos tambalea, todo se tambalea. Y justo eso es lo que parecía estar pasando. La gata que terminó de preocupar a muchos fue una frase. Una sola, dicha en voz baja, pero que resonó como un trueno en medio de la tormenta de rumores. Matt Reeves podría abandonar The Batman 2. La noticia, publicada por Europa Press y recogida en varios medios españoles y estadounidenses, parecía una bomba atómica, porque si algo ha sostenido la identidad de esta saga, ha sido precisamente la mirada de Reeves, su dirección sobria, su tono noir, su apuesta por una narrativa lenta, contenida, profundamente psicológica. Sin él, The Batman no sería lo que es. La causa, aunque no oficial, parecía evidente: su estado emocional. En una entrevista reciente, Reeves dejó caer una frase que lo a todos: han pasado muchas cosas en mi vida el último año, y ha sido un gran amigo, refiriéndose a James Gunn. Una declaración ambigua, cargada de melancolía. No hablaba como un director al mando de una franquicia multimillonaria. Hablaba como un ser humano que está resistiendo, que está, probablemente, agotado. Grace Randall fue más explícita. Aseguró que Reeves atraviesa una situación muy delicada, no tanto como la de Chadwick Boseman, pero cercana. Algunos especulan con una enfermedad propia, otros, con una tragedia familiar. Nada confirmado, pero suficiente como para plantear la posibilidad real de que abandone el proyecto si los tiempos se alargan demasiado. Y aquí es donde entra Warner Bros.
porque, aunque hasta ahora han sido pacientes, o, al menos, lo han simulado bien, no pueden esperar eternamente. La maquinaria necesita girar. Los inversores necesitan resultados. Y The Batman es una propiedad demasiado valiosa como para dejarla congelada. La serie del Pingüino ya está terminada. Las audiencias están listas. Gotham necesita volver al cine. Por eso, según varias fuentes, se habría lanzado una especie de ultimátum silencioso. No oficial, no declarado, pero real. Una línea roja: o el rodaje comienza pronto, o las cosas cambiarán. Incluido el nombre del director. Y ahí es donde el castillo de naipes empieza a temblar. La pregunta que ronda en la mente de todos es inevitable: ¿y ahora qué? ¿Volveremos a ver al Batman de Robert Pattinson envuelto en la oscuridad gótica que Matt Reeves supo construir con tanto esmero, o quedará como una pieza solitaria y glorificada en la filmografía de DC, con un calendario cada vez más comprimido para su protagonista, una salud en incógnita para su director y un guion aún en proceso de afinación? Es difícil no mirar el futuro de The Batman 2 con escepticismo. Y es que el proyecto parece estar permanentemente atrapado en una tormenta perfecta, una madeilla enredada de compromisos, prioridades corporativas y, tal vez, un exceso de perfeccionismo creativo. Lo que está claro es que Warner Bros. Tiene entre manos una propiedad invaluable, pero también un dilema. Se arriesga a seguir esperando a Pattinson y Reeves para hacer la película que todos esperan, aunque el calendario les juegue en contra, o comenzará a barajar opciones alternativas, como buscar un nuevo director, alterar el guion o, en el peor de los casos, rehacer el plan desde cero. La incertidumbre se vuelve aún más palpable al saber que el universo de Reeves y Pattinson, a diferencia del nuevo DCU de James Gunn, no está conectado con nada más. Su independencia creativa es su mayor virtud, y también su mayor debilidad. Sin anclas, sin crossovers, sin cambios ni universos compartidos que amortiguen el golpe, el peso de esta saga recae únicamente sobre sus propios hombros. Y si esos hombros se resienten, como está ocurriendo, la estructura entera tambalea. Mientras tanto, los fans se dividen entre la esperanza y la frustración. Los hay que aún confían en que The Batman 2 llegará, tarde pero segura, como una película aún más poderosa por todo lo que ha tenido que superar para nacer. Otros, más escépticos, sienten que el tren quizás ya partió, que tanto retraso ha drenado la energía del proyecto, y que el entusiasmo podría no sobrevivir hasta 2027, o más allá. Y mientras el tiempo pasa, Gotham sigue esperando en penumbra, congelada como el invierno que tal vez nos traiga al villano Mr. Freeze. Un símbolo perfecto del momento actual, una ciudad detenida, fría, aguardando el regreso de su héroe, si es que alguna vez regresa. Conclusión. The Batman de Matt Reeves fue mucho más que una película de superhéroes. Fue una declaración de principios, una promesa estética, narrativa y emocional que demostró que aún se podían contar historias adultas, densas y autorales dentro de un género saturado por fórmulas repetidas. Fue, en muchos sentidos, un oasis. Y su secuela, por lógica y por emoción, debería haber sido la confirmación definitiva de que ese oasis no fue un espejismo. Pero la industria del cine no perdona. No entiende de pausas emocionales ni de descansos necesarios. La maquinaria exige resultados, fechas y certezas. Y The Batman 2 se encuentra en el limbo de quienes buscan hacer las cosas bien en un entorno donde lo inmediato pesa más que lo importante. Pattinson, el actor que fue menospreciado por ser el de Crepúsculo y que ahora es una estrella respetada en la cima de Hollywood, es también una víctima de su propio éxito. Reeves, un director que puso el alma en cada fotograma, ahora se enfrenta a sus demonios personales en silencio, lejos de los reflectores, intentando mantener viva una visión mientras todo alrededor parece querer extinguirla. Quizás ese sea el gran símbolo oculto en todo esto. The Batman 2 es hoy el reflejo perfecto del propio Bruce Wayne, herido, cansado, aislado, pero aún con una llama encendida dentro. La pregunta es si esa llama será suficiente para alumbrar el camino de regreso a Gotham, porque aunque nos tengan esperando, aunque nos hagan dudar, aunque todo se complique, lo cierto es que hay historias que valen la pena ser contadas, aunque cuesten tiempo, lágrimas y retrasos. Y The Batman 2 todavía puede ser una de ellas. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.